Aprendo en casa. Hoy desarrollaremos la actividad número titulada Explicamos la importancia del genoma humano para promover una mejor convivencia. El propósito de esta actividad es la siguiente. Comprenderemos que las características físicas que llevamos de nuestros familiares dependen de la información genética y a partir de ello propondremos acciones frente al problema de la discriminación a fin de promover una mejor convivencia en nuestra comunidad. Es importante saber todo sobre la variante brasileña del COVID-19. Aquí algunas recomendaciones. El uso de doble mascarilla reduce significativamente el contagio por esta nueva variante. Desinféctate las manos constantemente y evitar las aglomeraciones. Recuerda, primero es tu salud. Bien, es momento de revisar la situación significativa. Macarena es una estudiante al igual que tú que cursa el tercero de secundaria. A ella le interesa la lucha de distintos grupos sociales a los que en algún momento de la historia se le negaron derechos civiles y políticos. Ella toma en cuenta que muchas personas no son tratadas de la misma manera por su procedencia, como es el caso de los campesinos, la población afroperuana y los indígenas. Observa que en los medios de comunicación masiva, en las redes sociales y cotidianamente en su ciudad, muchas personas son agredidas por ser o parecer de origen campesino o indígena. Escuchó en los noticieros también y leyó en redes sociales que la primera dama de la nación, Lilia Paredes, no se expresaba bien debido a que en una entrevista usó la palabra festejación, siendo un punto de crítica en los medios de comunicación por no saber expresarse correctamente. Preocupada por esto, se puso a reflexionar por qué cuando entrevistan a otras personas extranjeras no sucede lo mismo, como por ejemplo cuando se hizo la entrevista a Nancy Lange, Elian Carr o Mar Vito. No se dieron comentarios discriminativos por su forma de hablar. Macarena se pregunta por qué razones persisten dichas actitudes y prácticas racistas en el país. Más aún, ella considera necesario actuar para promover que el racismo desaparezca del país, teniendo en cuenta la voluntad de Macarena para enfrentar las prácticas y discursos racistas en el país. Nos preguntamos, ¿qué argumentos nos permitirían proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Ya estamos listos para iniciar la clase de hoy, pero vamos a recuperar los saberes previos. Paso 1. Observa la siguiente imagen y responde. ¿Por qué el conejo bebé no tiene el mismo color que sus padres? Aquí responde según lo que has visto, has escuchado o ya sabes. Toma apuntes sobre los conceptos básicos de genética que te permitirá entender que la herencia genética es la transmisión de las características de nuestros padres a través del material genético. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, aun siendo millones de personas en el planeta, no podemos encontrar dos exactamente iguales? Ni siquiera los mellizos idénticos lo son. Esto se debe a la herencia genética, que es la responsable de que existan miles y miles de combinaciones de características físicas que hacen que cada uno de nosotros sea diferente. ¿Recuerda el ejemplo de los conejos? Es muy probable que el conejito blanco haya tenido abuelos o bisabuelos blancos, y aunque sus padres no tuvieran este color, esta característica podía ser heredada por él perfectamente. ¿Será que usted o alguien que conozca se ha preguntado por qué no se parece a sus papás? Pues bien, revise su árbol genealógico y descubrirá que sus características no corresponden solo a sus padres, vienen desde más atrás.
Las características genéticas del ser humano son como una biblioteca, en donde hay infinidad de combinaciones que en algún momento determinado se verán reflejadas en una persona. A esta biblioteca de características que podemos heredar se le conoce como genoma, y es donde encontramos el total de cromosomas o gen de una persona. El cromosoma es aquel que transporta los genes. ¿Y qué es un gen? Es la parte de ADN que contiene la información hereditaria de un carácter en una persona. En nuestro ejemplo anterior, el cromosoma es el estante que contiene el libro, y el libro en sí es el gene. Observemos el siguiente ejemplo para definir el concepto alelo. La información de este libro nos dice el color de ojos de la persona, o sea, que la información del libro va a ser el alelo. Es como si tuviéramos un libro diferente para hablar de cada color de ojos. En otras palabras, así como podemos tener diferentes ediciones de un mismo libro en una biblioteca, podemos tener dos diferentes versiones de una misma característica en nuestro genoma. Ahora, hablemos de dominancia y recesividad. ¿A qué le suena? ¿A qué uno le gana al otro? Pues en cierta forma, así es. La dominancia es una característica genética que siempre se va a manifestar en la persona. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una lámina de madera y una de vidrio transparente. Si usted coloca la de vidrio delante de la de madera, no se notará. Y si la coloca detrás, menos. La lámina de madera es la dominante, ya que siempre quedará visible. Pero ¿qué pasa si las dos láminas son de vidrio? Ambas se podrán ver porque no hay una lámina dominante que las tape. Esto significa que las láminas de vidrio son recesivas y sus características no se notan mientras no haya una característica dominante. Ahora que veo estos dos libros, son exactamente iguales. Sabía que los tenía repetidos. Cuando en genética encontramos un gen con dos copias idénticas, le llamamos homocigota. ¿Y qué pasa si tengo un par de libros de la misma materia con un enfoque diferente? Si cada uno de estos libros fuera un gene, serían heterocigotas, porque cada cromosoma tiene un alelo distinto. Por último, en herencia genética tenemos dos conceptos más que también son importantes: el genotipo y el fenotipo. Cuando hablamos de genotipo, nos referimos a la información genética que tiene cada organismo en su ADN. Y el fenotipo es cómo se manifiesta esa información genética, por ejemplo, en lo físico. ¿Cómo se vería esto si utilizamos los libros como ejemplo? El genotipo es todo el contenido de temas del libro y el fenotipo es la edición, el tamaño, color, tipo de pasta o ilustraciones que nos transmiten ese contenido en imágenes. Recordemos, el genoma es en donde encontramos la colección de todas las características que puede heredar una persona. Es como si fuera una biblioteca. El cromosoma es aquel que transporta a los genes. En este ejemplo es el estante. El gene es el libro que contiene la información hereditaria para un carácter. El alelo son todas las diferentes manifestaciones de una misma característica, como cuando hablamos de los diferentes colores de ojos. La dominancia es una característica que siempre se va a manifestar, como si fuera la lámina de madera que mencionamos. Y la recesividad es aquella que solo se manifiesta cuando no hay una dominante. La característica homocigota se da cuando tenemos dos genes iguales. La heterocigota es cuando cada cromosoma tiene un alelo distinto. El genotipo es toda la información genética de una persona. El fenotipo es cómo se manifiestan esas características físicamente. El primero sería el contenido de un libro. El segundo podría ser la portada. Estos fueron los conceptos principales de herencia genética. No quisiera despedirme sin antes recordarle que el conocimiento es la llave hacia su futuro. Pueden ver más videos para aplicaciones y cálculo de cruces en el portal del MEP, en la sección Educativo. Muchas gracias y hasta pronto. Veamos lo que hizo Gregory Mendel en su jardín. Este señor de aquí es Gregor Johann Mendel, un monje agustino, católico y naturalista aficionado a la jardinería, y que en 1865 y 1866 publicó lo que sería el origen de la teoría de la herencia genética, las leyes de Mendel, sentando las bases de la genética moderna.
Es por esto que actualmente se le considera como el padre de la genética. Antes de entrar en materia, repasemos un par de conceptos. Cuando alguien te habla de genotipo, está refiriéndose a la información genética que posee un organismo particular según la secuencia de nucleótidos de su ADN. Esto es característico de cada uno de nosotros. Sin embargo, si nos están hablando del fenotipo, están refiriéndose a la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente, es decir, es la representación física del genotipo. Por lo tanto, el genotipo codifica al fenotipo, pero este a su vez puede expresarse de una u otra forma dependiendo de las condiciones del medio. Sin embargo, Mendel desconocía la existencia del genotipo. En aquella época aún no se sabía nada sobre el ADN o los procesos de herencia genética, por lo que todos sus estudios se basaron en los fenotipos, en su caso en los que se expresaban en la planta de guisante. Otro punto importante a tener en cuenta es el proceso de fecundación. Todos sabemos que para que tenga lugar necesitamos del género femenino y del masculino, y que además exista cierto feeling entre ellos. Pues bien, para que esto tenga lugar, antes se tiene que producir la meiosis, y con ella la reducción del número de cromosomas a la mitad. Esta es la razón por la cual recibimos la mitad de nuestro ADN de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Tras la fecundación y la fusión de los gametos, tendremos nuevamente el total de cromosomas que nos corresponden. Y por último, debemos saber que los distintos genes que podemos encontrar en los cromosomas establecen relaciones entre ellos. En nuestro caso, las que nos van a interesar son las relaciones de dominancia. Llamaremos alelo a cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Se dice que un alelo es dominante cuando siempre manifiesta sus características, mientras que el alelo recesivo es aquel que solo manifiesta sus características cuando se encuentra en presencia de otro alelo recesivo. Por ejemplo, para el gen color de ojos podemos tener un alelo dominante que dé como resultado el color marrón y otro recesivo que dé como resultado el color azul, y dependiendo de cómo se combinen tendremos un color u otro. Esto lo veremos más claro con la explicación de las leyes de Mendel. Primera ley de Mendel o principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Esta ley nos viene a decir que si cruzamos dos razas puras u homocigóticas, es decir, que tengan dos alelos dominantes o dos alelos recesivos para un determinado carácter, por ejemplo, en el caso del color de los guisantes como carácter y en nuestro ejemplo el alelo verde como dominante y el alelo amarillo como recesivo, obtendremos descendientes o hijos que serán todos iguales entre sí, tanto fenotípica como genotípicamente, e iguales exactamente al guisante progenitor que presente el alelo dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento. Por tanto, obtendremos siempre guisantes con el mismo genotipo, es decir, alelo dominante y alelo recesivo, y que tienen el fenotipo de la raza pura dominante, en nuestro caso, el guisante verde. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Esta ley nos viene a decir que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la formación genética del gameto hijo. Es decir, que al cruzar dos guisantes verdes heterocigóticos, recordemos que estos son aquellos que presentan un alelo dominante y otro recesivo, los alelos se combinarán aleatoriamente para formar guisantes verdes o amarillos, en una proporción de 3/4 de color verde y 1/4 de color amarillo. Pero además obtendremos dos guisantes heterocigóticos y dos homocigóticos, es decir, Mendel había descubierto sin saberlo el proceso de meiosis, que sabemos que es el proceso de división celular en el que se reduce a la mitad el número de cromosomas, y cómo afecta este al proceso de fecundación. Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de los caracteres hereditarios. En el caso de usar dos caracteres, color de guisante, recordemos, verde domina sobre amarillo, y rugosidad, donde liso domina sobre rugoso, por ejemplo, Mendel observó que se producía una combinación en ambos rasgos al cruzar dos heterocigóticos
de estos caracteres, por ejemplo, guisantes verdes y lisos, cumpliendo con el patrón de la segunda ley, tal y como aparece en la imagen. Veámoslo más claro en la tabla. El resultado era de 9 guisantes verdes y lisos, 3 guisantes amarillos y lisos, 3 guisantes verdes y rugosos y un guisante amarillo y rugoso. Por tanto, Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros y que no existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Tanto fue así que de hecho basó sus experimentos en 7 rasgos diferentes de la planta del guisante para asegurarse de que esto se cumplía siempre. Ahora veamos qué es el genoma humano. Sabemos que todos los organismos vivos estamos compuestos por células. La información genética está contenida en el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que se encuentra dentro del núcleo. Esta sustancia química es el componente principal de los cromosomas. Y sabemos también que la especie humana cuenta con un total de 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son somáticos. Eso significa que están presentes tanto en varones como en mujeres, y tenemos un par sexual que nos diferencia a hombres y mujeres. De cada par, uno de los cromosomas proviene de nuestro padre y el otro proviene de nuestra madre. Y se dice que 2 cromosomas de cada par son homólogos entre sí. La molécula de ADN está formada por la repetición de unidades químicas menores llamadas bases. Tenemos 4 bases: adenina, que siempre la simbolizamos con la letra A mayúscula; timina, que lleva por símbolo una T mayúscula; citosina, que la simbolizamos con C mayúscula; y guanina con una G mayúscula, respectivamente. El ADN cuenta con 2 hebras que se aparean para formar la estructura de la doble hélice descubierta por Watson y Crick en el año 1953. El genoma humano es la información contenida en una molécula de ADN presente en todas las células que forman nuestro organismo, excepto en los glóbulos rojos maduros, que son células anucleadas. Lleva inscrito lo que biológicamente somos y la herencia que han custodiado y transmitido para nosotros por muchos milenios nuestros padres y los padres de nuestros padres. Herencia que transferimos a nuestros hijos. Asimismo, el genoma es la información genética particular de una persona y es esencialmente la secuencia de ADN. El fenotipo es todo aquello que vemos y que no es secuencia del ADN. El fenotipo siempre es el resultado de la interacción de un determinado genotipo con un determinado ambiente. Por lo tanto, el fenotipo es igual al genotipo que ha sido expresado por el ambiente. De esto se deriva que conocer el genoma de una persona no debe servir para estigmatizarla como resultado de sus genes. Los genes nos dicen que podemos hablar, pero no qué idioma. También nos dicen que podemos amar, pero no a quién. También nos dicen que podemos disfrutar de la música, pero no nos indica qué tipo de música. La culturización es un proceso que permite en las personas la existencia de diferentes tipos de actitudes, de inteligencias, de acciones como la de elegir alimentos y no están registradas en sus genes. Estas expresiones son influenciadas por la familia y por el medio social en el que vive la persona. Según la doctora Ana Propsel, presidenta de la Sociedad Peruana de Genética Médica, nos dice en una entrevista que estudios moleculares recientes confirman que las razas humanas no existen. Añade que el cambio de paradigma se produjo cuando se descubrió la composición genética del ser humano. Ahí no está escrita la raza, sino todos los seres humanos compartimos los mismos genes. Hasta hace algunos años se pensaba que éramos 99,9% idénticos. Hoy se sabe que es
un poquito menos, pero igual se trata de un porcentaje mínimo que nos diferencia. Que a pesar de que somos genéticamente iguales, nadie es exacto al otro. Estas diferencias, sin embargo, no hacen a nadie inferior ni superior. El biólogo y genetista molecular Ricardo Fujita dice que el término raza puede ser usada en el área agropecuaria debido a las manipulaciones genéticas realizadas, por ejemplo, en ganados vacunos para hacer que estos produzcan más leche o más carne. Si tomamos el ADN de un africano, de un australiano, de un andino, de un amazónico o de un finlandés, veremos que es casi idéntico, menos del 1% de diferencia. El genoma humano está formado por la secuencia de nucleótidos con unos 3.200 millones de pares de bases nitrogenadas, que forman 2.500 genes. No todos se manifiestan. Francis Collins presentó el primer borrador de genoma humano el 26 de junio del 2000, publicándose el genoma completo en el año 2003. El ADN presenta 23 pares de cromosomas, 22 pares son somáticos y 1 es sexual. Contienen la información que hemos heredado de nuestros progenitores. Un gen dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Cada individuo recibe dos versiones de cada gen, conocido como alelos, uno de cada padre. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el gen dominante. Se representa con una letra mayúscula. El efecto del otro alelo, denominado recesivo, queda enmascarado. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos periquitos de colores diferentes. Se sabe que el color verde es dominante frente al color turquesa. Por eso hemos denominado genéticamente para el color verde con la letra D mayúscula y para el color turquesa estamos empleando la letra R minúscula, entendiéndose que D significaría que es un gen dominante y R significaría recesivo. Si se cruzaran estos dos caracteres y hubiesen descendencia de estos pericos, se manifestaría el color dominante. Eso quiere decir que el 100% de la descendencia de estas aves sería de color verde, es decir, se ha manifestado el color dominante, pero genéticamente el gen recesivo para el color turquesa se ha enmascarado. ¿Eso qué significa? Que puede heredarse en las siguientes generaciones. Aquí estamos observando la aplicación de la primera ley de Mendel. Un gen es recesivo porque el gen que produce un efecto en el organismo solo es cuando es transmitido por ambos padres, es decir, solo cuando el individuo es homocigoto y se representa con letras minúsculas. Veamos algunos ejemplos. Se sabe que el carácter dominante para los ojos es el color marrón con respecto al color de ojos claros, que puede ser celeste o verde. El cabello rizado es un carácter dominante frente al cabello liso. El pabellón auditivo libre es un gen dominante frente al lóbulo adherido. La característica homocigótica es que está formada por la unión de dos células sexuales que tienen la misma dotación genética. En el ejemplo estamos viendo que los padres tienen un color de ojos azules y la hija también presenta el color de ojos azules. Esto significa que la niña ha heredado el color de ojos tanto del padre como de la madre, ya que es un carácter homocigótico. En cambio, en el caso de los heterocigóticos, vamos a ver que está formado por la unión de dos células sexuales que tienen diferentes dotaciones genéticas. En el ejemplo estamos viendo una familia donde el esposo tiene los ojos marrones y la mamá tiene los ojos celestes. Estamos observando que los niños presentan el color de ojos de la madre. Puede sobreentenderse que los niños
han heredado el color de la madre, puesto que el padre debe ser híbrido para el color de ojos. Eso significa que de repente sus padres o sus abuelos tuvieron ese color de ojos azules o celestes para que se pueda manifestar en su descendencia. Aquí estamos observando que se aplica la segunda ley de Mendel, que es la ley de la segregación. Tu rostro tiene una combinación de características físicas que te hacen único y diferente a todos los demás seres humanos y que al mismo tiempo te relacionan con tus ancestros y quienes viven en tu comunidad. En muchos casos son adaptaciones útiles que le debemos a los mecanismos de la evolución. ¿Para qué sirven los rasgos de tu rostro? La especie humana evolucionó en África y hace unos 300.000 años los primeros Homo sapiens salieron del continente y se asentaron en diferentes partes del mundo, adaptándose a los diferentes climas y, a veces, mezclándose con los humanos arcaicos que habían salido antes, como los neandertales o el Homo heidelbergensis. Relativamente aislados, los grupos evolucionaron y se adaptaron a los diferentes lugares. Miles de años después, las migraciones y las tecnologías de transporte han hecho que algunos rasgos que evolucionaron para adaptarse a un lugar se encuentren en descendientes que viven en lugares muy diferentes. Veamos cuál es el origen de algunos de los rasgos más sobresalientes en el rostro humano. Color de piel. Originalmente, los humanos eran todos de piel oscura. La melanina es la sustancia que le da ese tono y es muy útil en las zonas tropicales, donde hay mucho sol muchas horas del día, porque protege a las capas internas de la piel de sufrir lesiones o incluso desarrollar cáncer. Pero más al norte, donde hay menos radiación solar, tener la piel oscura puede ser una desventaja. Es gracias a los rayos solares que los seres humanos podemos producir vitamina D. Personas con poca vitamina D pueden desarrollar raquitismo, así que ahí convienen las pieles más claras. En todo el mundo, las pieles más oscuras de sus habitantes originarios corresponden a mayor radiación solar. Incluso cuando una población de piel clara migra a una zona más soleada, después de 200 generaciones, su piel se vuelve a oscurecer. La única excepción a esta regla son los inuit, que viven en el Polo Norte. Al parecer, el hecho de que obtienen bastante vitamina D de su dieta rica en animales marinos ha hecho innecesario que su piel se aclare. El color de los ojos. Al igual que la piel, el color original de los ojos era café o negro. Los ojos azules o verdes no parecen tener ventajas evolutivas más allá de la hipótesis de que pueden resultar atractivos para el sexo opuesto, pero esto aún se está investigando. Color de pelo. El color de pelo también suele estar muy relacionado con el color de piel. Originalmente la humanidad toda tenía el pelo negro. El desarrollo del pelo rubio es muy reciente. La primera mutación que le dio origen ocurrió en Europa hace unos 11.000 años. A pesar de lo que muestran las películas, solo el 2% de la población mundial tiene el pelo rubio y solo el 1 o 2% es pelirrojo. No se cree que tenga alguna ventaja biológica, sino que simplemente en los climas soleados, las personas rubias o pelirrojas tienen más posibilidades de sufrir problemas de piel e incluso morir. En climas con menos sol no existe esta presión y quienes tienen pelo y piel clara pueden sobrevivir y reproducirse. Pelo lacio o rizado. El clásico afro tiene una gran ventaja. Al mismo tiempo que crea sombra para el cuero cabelludo, permite el flujo de aire, lo que crea un microclima para que el cerebro pueda trabajar muy fresco. Los que viven en climas más fríos no necesitaron esta protección solar y suelen tener pelo lacio o solo ondulado, pero el gen del pelo rizado sigue ahí, y hay personas rubias o pelirrojas con el pelo muy rizado. Pliegue epicántico. Ese doblez tan característico de los ojos de los asiáticos es más común de lo que pensabas. Todos lo tenemos en los primeros meses de gestación y muchos lo vamos perdiendo antes de nacer o en los primeros años de infancia. Lo más probable es que las personas de origen asiático lo conserven porque les fue útil durante la edad del hielo. Puede ser que haya servido para reducir el reflejo solar producido por el hielo y la nieve. Las primeras poblaciones americanas son descendientes de las asiáticas que venían del norte, por
por lo que no es raro que muchas poblaciones indígenas de Latinoamérica conserven el pliegue epicántico. Por cierto, también hay personas africanas y europeas que lo conservan. Y los ojos asiáticos también suelen tener más acumulación de grasa en el párpado superior. Al parecer, también protege a los ojos del frío. La forma de la nariz. La nariz tiene mecanismos para humedecer y entibiar el aire. Las narices más anchas permiten mayor entrada de aire en lugares donde el aire ya es húmedo y cálido, pero más al norte, donde el aire es más seco, es necesario que este mecanismo humidificador sea más grande. Por eso, el puente de la nariz suele ser más alto en los países de clima más secos y más estrecho para dejar pasar menos aire. Las fosas nasales más estrechas están adaptadas a climas más fríos. El tamaño de los labios. Este parece ser un claro caso de selección sexual. En todo el mundo, los labios más rellenitos suelen ser considerados más atractivos. Si no, pregúntenle a Angelina Jolie. Quizá porque se inflaman cuando estamos emocionados. Además, tienen muchas más terminales nerviosas que el resto de la piel y son muy sensibles. Los labios suelen tener un color rojizo porque los vasos sanguíneos están muy cerca de la superficie. Entonces, aunque en climas cálidos los labios gruesos pueden ser muy atractivos, en climas fríos es muy fácil que sufran lesiones por congelamiento. Algo importante, todos estos rasgos los solemos agrupar erróneamente en categorías que llamamos razas. Pero las razas realmente no existen. Nuestros rostros son una hermosa mezcla de rasgos, que además tienen muchas variaciones. Y por ser tan tuya, tu mezcla particular es preciosa. Sabemos que la UNESCO ha aprobado los 25 artículos de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano. 60 expertos de 40 países distintos han discutido desde el año 1993 para llegar a un texto de consenso sobre el código de barras que, a finales del siglo XXI, nos define como humanos. Esos intangibles que son el alma y la razón habían servido hasta ahora para lo mismo desde una perspectiva religiosa y filosófica. La UNESCO considera al genoma humano como un monumento merecedor del etiquetado Patrimonio de la Humanidad y por eso establece que el genoma humano en su estado natural no ha de servir para efectuar ganancias económicas y considera como contrario a la dignidad humana la clonación con el objeto de reproducir seres humanos, práctica que considera no ha de ser permitida. El matiz en su estado natural es importante porque no cierra la puerta a la investigación y a la explotación económica y los Estados Unidos, a pesar de que aún no han reingresado en la UNESCO, no han dejado de celebrar la que ellos consideran como una posición liberal respecto a la investigación. En cualquier caso, se exige que se mantenga la confidencialidad sobre los datos genéticos de las personas y se especifica que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y sus derechos, sean las que sean sus características genéticas, y se pide una reparación justa en los casos en que se produzca algún daño en el genoma de una persona. Para Noelle Lenoir, presidente del Comité Internacional de Bioética, es importante subrayar que a partir de ahora los derechos de cada individuo no han de ser protegidos solo respecto al Estado, sino frente a grupos como los investigadores, los médicos, las compañías de seguro o de las industrias. Esto es la primera vez que se aborda en una declaración universal. Aquí tenemos la proclamación de los principios que hablan sobre la dignidad humana y el genoma humano. Son los artículos 1 y 2. El artículo 1 hace referencia a que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad.
El artículo 2, el inciso A, dice: cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas. Y el inciso B hace referencia a que esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y su diversidad. Nuestra Carta Magna, o sea, nuestra Constitución política, también nos protege de la discriminación. Según el artículo 2, numeral 2, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otro índole. Entonces, jóvenes, estamos protegidos por muchas normas, ¿no?, frente a la discriminación. Si conoces un caso de discriminación o eres víctima de discriminación, ya sabes que puedes reportarlo ingresando a través del siguiente link. Ahora ponemos en práctica lo aprendido. Número 1. Observemos las características físicas que sugieren el cuadro de doble entrada y marcamos con una aspa los rasgos físicos similares que tenemos de nuestros familiares. En este caso tienes que hacerlo más que todo tú. Te estoy poniendo aquí un ejemplo personal. En mi caso, los rasgos físicos parecidos que tengo en el color de cabello más que todo corresponden a mi madre. En cuanto a la estatura, es más que todo a mi padre. Con textura es a mi mamá. La forma de ojos es a mi padre. Pueden marcar más de 2 opciones en una sola fila. Marquen como lo vean necesario. La cosa es que respondan de acuerdo a quienes tienen más parecido en estos rasgos físicos con ustedes. De acuerdo a los resultados de las marcas, vamos a responder lo siguiente. Primero, vamos a tener en cuenta este concepto de la herencia genética. Es la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos. Esto se da gracias a los genes. Es por ello que los miembros de la misma familia tienen características similares. Ya con esto y otros saberes anteriores que ya hemos estudiado anteriormente, vamos a responder a esas 2 preguntas de inicio. ¿Por qué tenemos estas similitudes con nuestros padres? Como ya sabemos lo que ocurre en la fecundación, porque somos el resultado de la unión de la mitad de cromosomas de mamá y de papá. Así sus genes se mezclan entre sí hasta crearnos a nosotros como seres únicos, pero con toques de similitud entre los familiares que comparten partes iguales de genes con nosotros. ¿De qué depende el parecido de nuestras características físicas en nuestra familia? Pues depende de la herencia genética. Analicemos el siguiente caso teniendo en cuenta las leyes de Mendel. Nos dicen que en la familia de Luisa, sus abuelos maternos presentan las siguientes características. Su abuela tiene el cabello negro, homocigoto, y dominante, y su abuelito tiene el cabello castaño, claro, homocigoto, recesivo. En este caso aquí tenemos puestos sus dominantes. Aquí está el dominante, que es la abuela, que su cabello es negro, y el dominante, el que digo recesivo, con minúsculas, del abuelo, que es el cabello castaño claro. Aquí vamos a poner los cruces para ver cuáles serían sus posibles hijos o los posibles resultados de los hijos. Cruzamos aquí, como habíamos dicho ya antes, los genes de aquí lo partimos como si fueran en 2 partes. Aquí vamos a colocar los de la madre, los de la abuela en este caso, 1 y 2, y aquí también los del señor abuelo, 1 y 2, cada uno con su respectivo color de cabello. En el primer cruce saldría uno negro, por el hecho de que aquí el negro, que es el dominante, aquí cuando se cruza una A mayúscula, A minúscula, aquí aparece una mayúscula, así que sería un dominante aquí negro, ese resultado sería negro. Ahora el segundo resultado también sería negro porque hay una A mayúscula. Basta que hay un dominante y ya, por así decirlo, se opaca o se anula totalmente al recesivo. El tercer cruce, tercera posibilidad, podría ser el negro otra vez porque también hay un dominante ahí. Y en la cuarta posibilidad, otra vez un negro, ya que es A mayúscula con A minúscula y un dominante, entonces se anula el pequeño. El resultado sería genotipo 100% heterocigoto. Todos son heterocigotos porque no hay uno que se repita. Ellos aquí son homocigotos y como ya les había dicho son igualitos, 2 igualitos. Aquí son 2 distintos, así que son heterocigotos. El fenotipo van a ser 100% cabellos negros en los hijos.
todos los descendientes de esta generación tendrán el cabello negro. O sea, prácticamente aquí se extingue el cabello castaño claro. Preguntas: ¿cuáles son los fenotipos posibles en color de cabello que puede tener su descendencia? Es decir, las hijas, hijos, madre o tíos de Luisa. En este caso se están refiriendo a los hijos de esos dos abuelos, ¿no? En este caso la respuesta sería: todos los descendientes de esa generación tendrán el cabello negro. ¿Cuáles son los genotipos posibles? Los genotipos, como habíamos dicho, es la información genética de cada individuo. Es como el fenotipo, solo que dicho de una forma más científica. Así que la respuesta sería: saldrán heterocigotos. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una variedad heterocigota? La expresamos en porcentaje. Habíamos dicho que son 100% heterocigotos porque vimos los resultados, en todos hay un dominante, así que todos van a salir de color negro su cabello. ¿Cuál es el carácter fenotípico, color de cabello que desaparece en esta generación? Desaparece el cabello castaño claro. ¿Cuál es la ley de Mendel que se aplica en el caso de Luisa y por qué? Esto también lo vimos en el primer caso de las arvejas, así que esta es la primera ley de Mendel, el principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Caso número 2. Ahora analicemos lo siguiente. Si el papá de Luisa fuera también heterocigoto de cabello negro, vamos a ver aquí la generación de padres de Luisa. Estos son ella es la hija de los dos abuelos que vimos antes, que encontró a una pareja que también ambos son heterocigotos. Aquí vemos una mayúscula, un dominante con un recesivo juntos. Por eso son heterocigotos. Aquí vamos a partir esto en dos, como les dije, lo partimos en dos, ponemos aquí un dominante, un recesivo de la madre, dominante y recesivo del padre. Vamos a ver los posibles hijos. Aquí hay dos dominantes, así que sale el cabello negro sí o sí. Aquí hay un dominante y un recesivo, así que basta que haya un dominante para que salga el cabello negro, ya que el negro es el dominante. Aquí también negro dominante, porque hay un dominante aquí, la mayúscula. Y en este caso vuelve a reaparecer el cabello castaño claro. Se saltó toda la generación anterior, pero volvió a aparecer aquí. ¿Pero por qué? Porque aquí tenemos un recesivo más otro recesivo. Entonces aparece el castaño porque ya no tiene quien lo opaque, ya no tiene quien lo oprima. En este caso no está la mayúscula, están solamente los dos chiquitos, entre ellos se cuidan, entre ellos se quieren, así que aparece el castaño aquí. El resultado sería el genotipo de 50% heterocigoto, porque aquí tenemos dos que son distintos entre sí. El 25% sale homocigoto dominante, homocigoto dos igualitos, dos a mayúsculas iguales, dominante porque son el color negro en este caso, y el 25% homocigoto recesivo. Los recesivos aquí es el cabello castaño claro. El fenotipo, que es la traducción de lo que dice aquí, sería que hay 75% de probabilidad de que sus hijos tengan cabellos negros, 25% de probabilidad de que tengan cabello castaño claro. De cada 4 hijos, 3 tendrán el cabello negro y 1 tendrá el cabello castaño claro. Preguntas: ¿cuáles son los fenotipos posibles, color de cabello, que puede tener su descendencia, hijos e hijas, es decir, madre, tíos de Luisa? Simplemente hay que decir cuáles son los fenotipos posibles que pueden tener los hijos de esta generación. Como habíamos mencionado en el fenotipo, 75% de probabilidad de que los hijos tengan cabellos negros, 25% de probabilidad de que tengan cabello castaño claro. ¿Cuáles son los genotipos posibles? 50% saldría heterocigoto, 25% homocigoto recesivo y el 25% restante saldría homocigoto dominante. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una variedad heterocigota? En porcentaje es 50% de variedad heterocigota. ¿Cuál es el carácter fenotípico, color de cabello que desaparece en esta generación? No desaparece pues ninguna. ¿Y cuál es la ley de Mendel que se aplica en el caso de Luisa? Esta era la ley número 2. La segunda ley, principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación. Número 3. Leemos el texto El monje en el jardín de Gregor Mendel, el cual nos permitirá entender las características de la herencia. Con esta información completamos el siguiente fragmento de texto. Johann Gregor Mendel es considerado como el padre de la genética. Él eligió para sus experimentos la especie Pisum sativum o arveja y estudió caracteres como la forma de la semilla, color de la semilla, posición de la flor en el tallo, altura de la planta, color de la cubierta de la semilla, forma y color de la vaina. Muy bien, jóvenes, ya estamos terminando con la actividad del día de hoy. Para ello te invito a responder el siguiente reto. Recuerda también tener en cuenta los criterios de evaluación.
Muchas gracias por su atención y nos reencontramos en la próxima clase.